Bueno, primero enviarle un saludo a todos los compañeros que están en los congresos pedagógicos. Pues además, esa idea de los congresos pedagógicos es poner precisamente en manos de las maestras y de los maestros, de todos nosotros, maestras y maestros venezolanos, la definición y la búsqueda de la teoría, de la construcción de la teoría pedagógica, que es la que tiene que poder movernos. Pues el oficio pedagógico es un oficio que no es técnico. Es decir, no se trata de pensar un conjunto de técnicas elaboradas por otros para que uno las aplique, sino se trata de una construcción profesional. Y esa construcción profesional requiere de los espacios de socialización para que en esos espacios de socialización podamos revisar nuestra propia práctica, podamos repensar la manera en que interpretamos la teoría elaborada por otros y en otras partes y la podamos hacer nuestra, podamos construir una teoría que nos sea propia, una manera de hacer la docencia que nos sea propia. En esa tarea, bueno, me han pedido que hable con ustedes un momento sobre el tema de la adecuación curricular, de la educación media. De la educación media en particular, pues en la educación media tenemos una deuda importante. Actualmente ustedes todos saben que hay varios programas de educación media en marcha y que están todos descoyuntados unos de otros, ¿no? Porque buena parte de lo que son los programas vigentes de primero a tercer año son el resultado de los programas de séptimo, octavo y noveno que se hicieron cuando era educación básica. Y los de cuarto y quinto año corresponden a los años 70, cuando se elaboraron los programas originales y luego los programas de transición que elaboraron en algún momento para tratar de compaginar la educación básica con la educación media. Y lo que ha cambiado desde la Revolución Bolivariana y desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para acá es mucho, y lo que se ha podido reflejar en la práctica pedagógica ha sido solo más bien el esfuerzo de profesores y profesoras de educación media que han concretado iniciativas de integración, de vinculación del currículo con la vida, de transformación curricular para adecuarlo a los nuevos tiempos, pero el Ministerio no ha podido concretar un nuevo programa. Ese para nosotros es un tema fundamental y de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa aparece como un requerimiento urgente. Nosotros necesitamos nuevos planes de estudio. Nuevos planes de estudio no solo para tener nuevos planes o, digamos, adaptarlos a los cambios que han ocurrido, sino también para poder cumplir buena parte de lo que son las expectativas pedagógicas que hemos construido. Entre otras expectativas pedagógicas, la vinculación entre el conocimiento de la educación media y la vida. Ese es un tema absolutamente fundamental. En el conocimiento fragmentario que tenemos hoy día de los programas, entonces los programas más bien impulsan que cada quien aprenda un conocimiento que en sí mismo no tiene valor, sino se vinculan con la vida y entre sí, que es el otro tema. Es decir, poder trabajar de tal manera que nosotros podamos entender que la realidad es una realidad que amerita una explicación muchísimo más fuerte que la que puede hacer una disciplina por su lado, que no se trata tanto de manejar detalles de la química como poder entender, por ejemplo, los fenómenos químicos que tienen que ver con nosotros, ¿no? Nuestro propio cuerpo, el funcionamiento natural que implica un funcionamiento electroquímico y bioquímico, los fármacos que consumimos, todo el conjunto de alimentos que tenemos y que tienen un altísimo componente químico, la influencia de la actividad química del hombre o de los sintéticos en el tema de la contaminación ambiental, la química y la economía. Todos esos temas, por ejemplo, no parecen transparentes para un estudiante que hoy curse química dentro de nuestros liceos y escuelas técnicas, y sin embargo deberían ser y son temas fundamentales de ciudadanía. Los temas del ambiente terminan apareciendo solo como uno entre una lista. Los temas de la unidad latinoamericana aparecen solo uno entre una lista. La historia parece una cosa como de memoria, más que algo que tiene que poder, digamos, poseerse por parte del pueblo venezolano. Y el cambio, evidentemente, no se produce con los cambios de los planes de estudio, sino con la formación, con la inteligencia, con el trabajo de aula, pero ese trabajo de aula necesita un marco en los planes de estudio que sea mucho más apropiado. Por eso en la adecuación curricular, bueno, partimos primero de que la educación media es una educación obligatoria.
La Constitución del 99, a diferencia de la Ley de Educación de 1980, que establecía que la educación era solo de 9 grados, dice que la educación es obligatoria desde la maternal hasta la educación media diversificada. Con eso dice que la educación media tiene que ser la educación de todo ciudadano, no de algunos, no una educación preparatoria solo para la universidad, aunque también debe preparar para la universidad, pero ¿y los que no van? ¿No? Hoy día el bachillerato se le solicita a todo el mundo, es decir, sea cual sea el papel que juegue dentro de la sociedad, y lo que debería tener son los contenidos que favorecen dos cosas que deben favorecerse en todo el pueblo venezolano. Uno, el desarrollo de la personalidad, de la propia personalidad, el saber que las potencialidades de uno consigan espacio, las espirituales, las físicas, las intelectuales, dentro de la educación. Y otro que va aparejado totalmente a este es la conformación de una nueva ciudadanía, de una ciudadanía participativa y protagónica, que tiene que ser también una ciudadanía crítica e informada. Ciudadanía crítica e informada que supone que, por ejemplo, sepamos ciencia, pero que sepamos ciencias para poder cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar nuestro planeta, para ser productivos, para inventar, para tener base tecnológica, para saber que la ciencia y la tecnología no le corresponde a otros, sino que tiene que ser también obra del pueblo venezolano soberano, para entender nuestra soberanía. Y en días como estos, además, ese tema es central, ¿no? Sabernos que somos... La historia no es una cosa que pasó, sino es una historia que ha sido protagonizada por los pueblos, y nosotros hoy somos un pueblo que tiene que hacerse dueño de esa historia, porque somos protagonistas de la historia, hacedores de la historia, determinantes de nuestro hacer individual y colectivo de lo que va a pasar, ¿no? Hacemos el presente, y con el presente hacemos el futuro. Esa perspectiva de la educación media como educación para la ciudadanía y para el desarrollo pleno de la personalidad de nuestros adolescentes requiere algunos elementos fundamentales, creemos. Uno es que nosotros, más que a la lista de contenidos, nosotros tenemos que irnos a la profundidad. O sea, poder garantizar que haya un conjunto importante de actividades. Que nosotros, más que ver la importancia de 30, 42 temas en los cuales vemos uno tras de otro y cada uno hacemos la misma tarea y lo terminamos y lo damos por terminado, en lugar de eso, que haya un trabajo real en que uno pueda preguntarse, y si uno se pregunta por Ucrania y por la guerra en Ucrania, o se pregunta por la situación económica en un sitio determinado, pueda profundizar sobre eso. Al profundizar sobre eso, tiene que profundizar en matemáticas, porque tiene que saber de la situación económica, decía, tiene que saber matemáticas. Para la situación histórica, tiene que entrar en la profundidad histórica. Para saber a dónde ocurre y quiénes concurren en el fenómeno, tiene que poder hacer y convocar la geografía, y tiene que poder trabajar conjuntamente y en profundidad, ¿no? Entonces, estas dos cosas, trabajar en profundidad y en conjunción, o sea, pudiendo ligar un tema con otro, requiere también un plan de estudio que sea más ligero. O sea, en el número de asignaturas, hoy día tenemos 11 asignaturas casi promedio en cada uno de los años de educación media. Deberíamos tener muchas menos para poder concentrar los conocimientos y poder hacer un esfuerzo más sostenido. Si, por ejemplo, como decía el comandante Chávez, nosotros necesitamos saber matemática para poder saber filosofía y para poder entendernos a nosotros mismos. Incluso él recordaba siempre una frase de Pitágoras, que era que Dios habla a través de los números. Si podíamos familiarizar a la gente, no podemos tener 2 horas de matemática y una de matemática separada de 45 minutos en la cual no se hace nada en tercer año, ¿no? Necesitaríamos tener el espacio en el cual se pueda desarrollar conocimiento matemático, se puedan poner ejemplos, se puedan trabajar dificultades, se pueda regresar sobre las cosas que no se manejen y poder repasar, y eso supone que tenemos más horas de trabajo, pero no más horas para estar sentado, pues es el otro elemento que tiene que uno poder desarrollar, sino más horas para que los estudiantes sean más activos, para que los estudiantes puedan plantear y elaborar proyectos, para que los estudiantes puedan plantearse preguntas y escudriñarlas en completitud, que puedan aprender a trabajar juntos, que puedan aprender a descubrir el conocimiento que existe en su comunidad, que puedan vincularse con los fenómenos de la cultura en profundidad. Nosotros no podríamos estar en Cuyagua o en Cata
hablando sobre los diablos de Corpus Christi, que son patrimonio cultural de la humanidad, si los tenemos al lado, deberíamos ser capaces de poderlos ir a visitar y necesitamos las oportunidades para que eso ocurra. Junto al planteamiento global que estamos diciendo, que nos permitiría hablar de unos 7 asignaturas y no más, que aspiro que los comuniquemos por escrito en este congreso, deberíamos también tener básicamente el espíritu de la renovación pedagógica. Dentro de ese espíritu de renovación pedagógica, una de las cosas que por último quería señalar para que la tuviéramos como detonantes de la discusión, es el tema de la evaluación. En nuestro currículo fragmentario, por materia y con profesores que corren, nosotros, por cierto, deberíamos tener profesores más concentrados cada uno en su plantel. Estamos hablando de un turno integral donde ocurran todas estas actividades y donde además los estudiantes tengan la posibilidad de jugar voleibol de verdad, no una práctica de voleibol, sino un club de voleibol, que tengan oportunidad de hacer música de verdad, no una cátedra de flauta, por ejemplo, sino una estudiantina o una orquesta, no una práctica de teatro, sino un grupo de teatro que tenga unas presentaciones. Si nosotros tenemos este tipo de educación, también deberíamos replantearnos la evaluación, porque la evaluación hoy día es prácticamente como una camisa de fuerza. Terminamos el objetivo y lo que se plantea es que ese objetivo debería cortarse para hacer el examen, o el interrogatorio, o cualquiera de las formas de evaluación. Y esas formas de evaluación nos obligan a hacer como 4 formas de evaluación cada trimestre. Nosotros deberíamos repasar y pensar que la evaluación educativa es fundamentalmente, si es educativa, tiene que ser una evaluación para educar, para que uno aprenda, para que el chamo aprenda y la chama aprendan de la evaluación, se den cuenta de qué cosas avanzaron, de qué cosas tienen limitaciones, que puedan superar esas limitaciones, si cometieron un error que el error es, por cierto, parte fundamental de los procesos educativos, puedan entonces corregirlo y hacer las cosas de la manera apropiada. Y eso supone una evaluación mucho más cualitativa. ¿Tenemos o no tenemos una escala? ¿Tenemos o no tenemos esas 7 materias? ¿Tenemos o no tenemos el turno completo? Es una de las cosas que queremos que surjan, igual que los contenidos de los congresos pedagógicos y de la consulta que empezamos a desarrollar a partir de esta semana que ya hemos abierto, sobre la adecuación curricular. Y uno de los escenarios fundamentales, lo repito, es este congreso pedagógico. Son cada uno de los 335 congresos pedagógicos municipales que están desarrollándose en toda Venezuela para orgullo del magisterio venezolano.